es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos amó, que por amor nos dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a ser amigos y a caminar. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a pedir en esta Eucaristía por la conversión de Esteban Shicay Martín, por la salud y la unidad familiar de Jorge Esteban, Cristina y la familia Shicay de León, pide Brenda de León. Y por el alma de Graciela de Jesús Revolorio Méndez, que cumple 40 días de fallecida, intención de sus hijos. También acción de gracias por la vida y el trabajo de Rogelio Churunel Tun, para que el Señor le conceda fuerza y salud, pide Santas Ramírez. Y acción de gracias por empezar el nuevo año con salud y bienestar, para empezar bendiciones de la familia Ruiz Carrera. Celebramos hoy el tercer domingo del tiempo ordinario, es el domingo de la palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón a esta celebración. Un momento de silencio, cada uno en su corazón pida perdón por lo que ha ofendido a Dios y a los demás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos la palabra. Para quienes deseen confesarse, el Padre César está confesando en la oficina. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, y pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera,
no soy mano, entonces no formó parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor está conmigo, la diestra del Señor nos salvó. Aleluya, 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 El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Dentro de toda la riqueza de la palabra que hemos proclamado en este domingo, conviene antes que nada considerar que el Papa Francisco ha dedicado a este tercer domingo ordinario del año el nombre de el Domingo de la Palabra de Dios. Ha querido el Papa Francisco que sea una ocasión al año que podamos de una manera especial detenernos a considerar la riqueza de la palabra como el oxígeno que permite a nuestra vida cristiana ir adelante. Ahora, antes de comentar la palabra que hemos proclamado, algunas ideas que es importante que tengamos claras en nuestra mente, en nuestro corazón. Ante todo, óiganlo bien, lo que pasa es que estamos inundados de protestantismo, de sectas fundamentalistas, y entonces poco a poco podemos perder el rumbo. Ante todo, nuestra fe no es una fe de una religión del libro. Nosotros no somos una religión del libro, como lo puede ser el Islam con el Corán, por ejemplo, o las sectas fundamentalistas con la Biblia. Nosotros no somos religión del libro. Nosotros no creemos en la Biblia. Ahora miren las orejas. Nosotros creemos en Dios, uno y trino. Ese es el que creemos. Que una forma en que ha comunicado lo que es y lo que expresa para nosotros en su amor es a través de la Sagrada Escritura. Es una forma, es un instrumento. Por lo tanto, si a uno le preguntan en qué cree, por eso les damos la hojita. Si no se lo recuerdan, aquí está, mire, el credo niceno-constantinopolitano. Eso es lo que creemos nosotros. Esa es la fe de la Iglesia. Importante. Y la tentación, por eso, de nuestro tiempo, sobre todo de raíz protestante, es pensar en que todo está solo en la Biblia. Eso viene del siglo XVI, nunca fue así siempre. Se ha acentuado cuando las iglesias de la Reforma Protestante, que son históricas, con las cuales la Iglesia Católica tiene un diálogo ecuménico, porque tienen doctrina, tienen principios, ¿verdad? La Iglesia Luterana, Anglicana, Episcopaliana, la Iglesia Bautista, que esos son serios, la gente seria. Con ellos tiene la Iglesia Católica un diálogo ecuménico. Ahora, cuando esas iglesias pasan a Estados Unidos, sobre todo al norte de América, y a través de los siglos se van como el principio de cada quien interpreta la Biblia como quiera, que es un principio fundamental del protestantismo, hizo que se dividiera en una infinidad de confesiones religiosas. Y las confesiones religiosas, conforme el pasar del tiempo y de las ideas que fueron circulando, sobre todo a finales del siglo XX, se desarrollaron en lo que nosotros conocemos como sectas, ¿verdad? La Biblia abierta, la Biblia cerrada, la Biblia sudada, cash, en cheque, en tarjeta, todas esas son sectas. No son, se ponen el nombre de iglesias, pero no son iglesias, ¿no? Hay que saber distinguirlo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Antes de entrar a considerar la palabra, que hoy es el Domingo de la Palabra,
Miren, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y dónde se reveló entonces Dios? ¿Dónde nos habló Dios? Porque uno puede preguntarse eso legítimamente, ¿verdad? Y entonces, la clave, yo quisiera invitarlos a que pues busquen un momento para leer un documento del Concilio Vaticano II que es maravilloso. Y ahí está todo, ahí está todo. Se llama la Dei Verbum, sobre la divina revelación. Es un texto sencillo de leer, no es complicado. Y ahí está lo que cree la Iglesia, que yo lo resumo en 2 minutos. Entonces, cuando la Iglesia dice, bueno, ¿y nosotros qué creemos? ¿Cómo nos ha hablado Dios? ¿Cómo Dios se ha revelado? Se ha mostrado. Por ejemplo, si yo en el ornamento pongo mi mano acá, está velada, ¿verdad? Entonces, para que ustedes la vean, hay que desrevelar. Era como en las fotos antes, ¿se recuerdan? Ahora los patojos o los teléfonos son. Pues se acuerdan que antes llevaba uno el rollo a revelar, porque estaba en el rollo, pero había que proceso para poder ver las fotos, ¿verdad? Se revelaba, ¿sí? Se mostraba. Igual, ¿cómo se mostró Dios? La enseñanza de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, sobre la divina revelación, nos dice, miren, Dios se ha revelado, se ha mostrado a través de 2 grandes canales. Un canal es la Sagrada Escritura. Fíjense que la Iglesia Católica por siglos nunca utilizó la palabra Biblia. La Iglesia Católica por siglos usó la palabra Sagrada Escritura. Bueno, entonces, ¿dónde se comunica a Dios? ¿Dónde se revela? Efectivamente, a través de su palabra, que es la Sagrada Escritura. Esa es una fuente de revelación. Por muchos siglos la Iglesia vivió pacíficamente el contenido de esos libros. Es hasta el siglo XVI incluso en que tuvo que, ante la amenaza protestante, que definir totalmente el canon. Ahora dice la enseñanza de la Iglesia, no solo Dios se revela a través de la Sagrada Escritura, sino, esto es muy importante, porque el mundo protestante, hijos de Lutero, porque eso no lo dijo Jesús, dice, solo lo que está en la Biblia es lo que Dios dijo, ¿verdad? Solo la Biblia, eso es Lutero, ¿verdad? Hay un famoso protestante pensante que se hizo católico. Bueno, si es pensante, se vuelve católico, evidentemente. Y se llama Scott Hahn. Tal vez lo han leído, si no lean, tienen libros estupendos. Y él dice que él empezó su conversión siendo profesor de universidades serias en los Estados Unidos. Empezó su proceso de conversión cuando un día un alumno le preguntó y le dijo, mire doctor, ¿y dónde dice en la Biblia que solo la Biblia es donde Dios habló? Y dice él que empezó a buscar y no encontró en ningún lado. Cuando se encuentre con algún protemás así, diga, mire, antes de hablar, dígame, ¿dónde en la Biblia dice que solo la Biblia? Y después hablamos. Y entonces ahí se acabó la discusión, porque no existe eso, ¿verdad? No existe. Entonces, una de las fuentes de la revelación es la Sagrada Escritura, evidentemente. Pero otra de las fuentes de la revelación, es decir, como Dios se ha mostrado, es lo que se llama la Sagrada Tradición. Lo que pasa es que cuando nosotros, sobre todo aquí en Guatemala, cuando uno dice tradición, ¿en qué piensa? En las procesiones. Empieza a pensar en las procesiones. Y la Sagrada Tradición no tiene nada que ver con las procesiones. La Sagrada Tradición es la forma en que la Iglesia vivió, celebró y creyó en los misterios de Dios desde el inicio, sobre todo los primeros 8 o 7 siglos. Y es el tiempo que se llama de la patrística, de los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Es que uno piensa que desde el inicio andaban con la Biblia debajo de la axila, como que fuera desodorante. Y no, eso es cosa de... Lutero tuvo... El diablo a veces es bandido, ¿eh? Porque como empezó la imprenta a finales del siglo XV, por eso fue
para el protestantismo fue una oportunidad de difundir la sola Biblia, ¿verdad? Pero por siglos, 15 siglos no había Biblia bajo el brazo, no existió nunca, eso no existió nunca. Y entonces, la Sagrada Tradición fue la forma en que la Iglesia vivió y celebró la fe. Porque, por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía encontramos en los textos de la Sagrada Escritura la institución, cómo se celebraba. Ahí, si vamos, ahí se encuentra, por decir una cosa. Pero la Iglesia, antes de que los textos estuvieran para el alcance de todos, vivió y celebró la Eucaristía siempre, desde el inicio. Una prueba que a mí me gusta mucho mostrar para entender lo que es la Sagrada Tradición es el testimonio de San Justino, que recoge el catecismo de la Iglesia. Hoy vayan, en lugar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, van con su internet y van a buscar hoy, de deber, les voy a dejar de deber, y buscan la misa de todos los siglos, catecismo de la Iglesia, y ¡pum!, va a salir el número en que cita a San Justino. Oigan bien, año 155. Año 155. No tenían ni la mínima idea de que lo que iba a ser la Biblia. Sin embargo, la Iglesia celebraba la misa como lo hacemos nosotros hoy. Cuando leemos, cuando el emperador el emperador le pide a Justino, a San Justino, ¿y qué hacen ustedes cuando se reúnen los cristianos? Y entonces San Justino le empieza a contar. Bueno, nos reunimos el día del sol, y cuando vemos, describe la misa exactamente lo que hacemos hoy. Y eso la Iglesia lo empezó a celebrar, y lo ha celebrado todos los siglos. Ahora, la forma, porque era una forma en entender la fe, vivirla y celebrarla, esa es la Sagrada Tradición. En fin, por eso, ¿dónde habla Dios? En la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, pero no solo así. Esto es muy importante, porque ustedes se darán cuenta, y hay que abrir un poquito los ojos y la cabeza un poquito, no tengan miedo de pensar un poquito, ¿verdad? Hay problemas que efectivamente no aparecen ni en la Sagrada Escritura, ni en la Sagrada Tradición, pero que son problemas morales y éticos que pueden ser resueltos a la luz de la tradición y a la luz de la Escritura. Por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotros ahora en el siglo XXI sobre la fecundación in vitro? O la reasignación de sexo que hacen en otros países ya. ¿Qué podemos decir? ¿Aparece eso en la Biblia? No aparece, por supuesto que no aparece. Y entonces, ¿cómo iluminar esos problemas de hoy? Por eso en la Iglesia Católica siempre ha existido las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y magisterio de la Iglesia. El Papa y los obispos en comunión con el Papa, y el Papa con obispos en comunión con la tradición de la Iglesia, interpretan los problemas de hoy. Esa es la fe católica. Vayan a leer la de Iberbo. Bueno, ese es el presupuesto para la predicación de hoy. Pero es importantísimo entenderlo, porque si no, no tenemos un momento para pensarlo y conocerlo. Pero vayamos hoy a la primera lectura. Yo quería detenerme brevemente en la primera lectura, que está tomada de nada más y nada menos que del libro de Nehemías en el capítulo 8. ¿Qué es lo que cuenta ahí? Miren, esta se trata, diríamos, es una lección divina. Es una lectura orante de la palabra que nos muestra Nehemías. ¿Qué pasó? Después del exilio, a ver, ¿qué exilio dice uno? El pueblo de Israel, los judíos estaban tranquilos, tenían su enorme templo lindo y todo, pero por ahí el siglo VI
llegaron las tropas de Nabucodonosor, que eran persas, entre paréntesis, iraquíes. Cerramos el paréntesis para entender de dónde venía. Y tomaron Jerusalén. Destruyeron, robaron, violaron y destruyeron el templo. Y se llevaron a Babilonia, sobre todo a los hombres, sobre todo a los más jóvenes y a los artistas, para trabajar como esclavos. Y estuvieron en Babilonia. Babilonia es Irak hoy. Y entonces estuvieron ahí esclavos por 60 años más o menos. Después llegó a Babilonia un rey que era buena gente, Ciro, que dijo, que regresen los judíos, pues váyanse a su tierra, pues. Y regresaron aquellos ahí felices. Y había pues un hombre muy inteligente que servía ahí en Persia, que se llamaba Nehemías. Pero le llegan noticias, porque dice, cuando regresaron a Jerusalén, los que regresaron no se pusieron las pilas. Entonces no lograron reconstruir social y religiosamente Jerusalén. Y entonces Nehemías le pide permiso a Ciro y le dice, déjeme ir, váyase, pues, pero me llevo y se pasó trayendo a un sacerdote que se llamaba Esdras. Y van a Jerusalén. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Para reconstruir Jerusalén, lo primero que hace es que manda a hacer los muros. Dice uno que es raro, porque no empezó por otra vez, mandó a hacer los muros de Jerusalén otra vez. Las ciudades antiguas, igual que nosotros, la misma historia. Así como hay garitas ahora, lo mismo era. Entonces, ¿por qué hay garitas ahora? ¿Porque quieren pagar cuota extra ustedes? No. ¿Por qué ponen garitas acá por todos lados? No sean de la boca chiquita, porque no quieren que entren mareros, ni ladrones, ni extorsionadores, ni nada. Se queden fuera. Hacer los muros significaba seguridad, evidentemente. Pero en el caso de las ciudades, sobre todo antiguas y medievales, no era solo el tema de seguridad, porque los muros delimitaban físicamente la ciudad, pero le daba una identidad. Nosotros somos de aquí. Pónganse el problema que tenemos nosotros aquí en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Aquí no se distingue bien, hasta ahora que la MUNI de Guate puso, aquí termina la ciudad de Guatemala. ¿Verdad? Entonces, porque no sabe si uno está en Guate o en Chinautla, no sabe si está en Villanueva o en Guatemala, no sabe si está en Misco o en Guatemala. Entonces es una confusión, entonces no se sabe de dónde somos. Yo no sé de dónde somos. Cuando mi papá nació, me decía que la ciudad terminaba en la 18 calle. Y venir lejos era venir aquí a la parroquia, ¿verdad? Entonces se delimitaba mucho, pero ya después se perdió. En cambio, hacer las murallas significaba identidad, primero. Y luego entonces reconstruye los muros. Ahora hay que escuchar el texto de hoy, despacio. Después lo leen otra vez en las hojitas, se las lleva. Y Nehemías hace, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías en el texto de hoy? Junto al pueblo, hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los que tienen uso de razón son los que tienen más de 7 años. Ya 7 añitos, ahora Dios guarda. A los 7 ya saben hasta alemán, ¿verdad? Pero bueno, 7 añitos más o menos, ¿verdad? Para que saben entre el bien y el mal. Y entonces los junta y empezó a hacer una lectura de la palabra. Le empezó a leer la Torah, el libro de la ley, los primeros 5 libros realmente de la Sagrada Escritura. Y entonces dice, no sé si se dieron cuenta, era el día 1 del mes séptimo, y Esdras, que era el sacerdote, ¿verdad?, leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Y ustedes se aburren en misa. Desde el amanecer, unas 6 horas, dale y dale. ¿Y qué hacía la gente? ¿Se dormían como ustedes en misa? No. ¿Qué dice que dijo cuando estaba proclamando la palabra? ¿Qué hacía la gente? ¿Se fijaron o no? ¿Qué hacía?
Alababan al Señor, por supuesto, pero no sé si pusieron atención, aparte que pues, eso era porque era la proclamación, alababan, pero cuando, recuerden que vinieron del exilio, habían estado ahí bien explotados muchos años, pero ¿qué dice? Pues era la primera celebración después de venir del exilio. ¿Qué dice que hicieron cuando lo escucharon? Lloraban. El único que puso atención a la lectura. Lloraban. Léanlo. ¿Ahí dice que lloraban o no? Ustedes cuando proclamo yo aquí el Evangelio, ¿se ponen a llorar ustedes aquí? No. Apúrese, padre. Es lo más fácil, ¿no? Dice que lloraban. Llevaban a escuchar las palabras de la ley. Y entonces, ¿qué les dice en Nehemías? No estén tristes, ni lloren, celebren al Señor, Él es nuestra fuerza. Los animaba, hagamos fiesta, dice, con la palabra. Sí, por eso es la lectura, ¿eh? Y por eso, ¿cómo respondemos a la palabra de Dios de hoy? Con el Salmo 18. ¿Qué decíamos en el Salmo 18? Es alegría para el corazón, luz para alumbrar el camino, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, alegría para el corazón, es luz para alumbrar nuestro camino. ¿Y cómo termina el Salmo hoy que repetíamos? Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. ¡Qué maravilla! Por eso hoy es una invitación a hacer la lección divina. Por eso yo les insisto, busquen el folletito, por lo menos el folletito rojo de palabra, pan de la palabra. Dice, la lección divina es la lectura orante de la palabra. Porque, a ver, haciendo un paréntesis, no hay que leer la Biblia, la Sagrada Escritura, creo que con el dedo a ver qué me sale. No. Por siglos, es que la Iglesia Católica no lee la palabra todos los días, por siglos. Y por muchos siglos cerca de los monasterios donde se oraba, se cantaba, se hizo la lectura orante. ¿Y qué cosa es la lección divina? Son los pasos para leer la palabra de manera que se vuelva oración. Y fundamentalmente tiene 5 pasos. Primero, hay que prepararse para proclamar y para leer la palabra. Prepararse un ratito. Luego hay que hacer la lectura despacio. Luego tenemos que meditar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto a mí, aquí y ahora? Ya con eso, entonces puedo hacer una oración, ¿verdad? Se puede hacer una oración. Y después, la contemplación. Y aquí, al final, ¿a quién tenemos que llegar a contemplar cuando hacemos ese ejercicio de la lección divina? A Jesucristo. Quien decía San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, ¿verdad? Decía, quien no conoce las Sagradas Escrituras, no conoce a Jesucristo. Ojalá que todos los días leamos nuestra Sagrada Escritura, todos los días. Ojo, no hagan como aquella señora que me dijo, padre, yo ya empecé a leer la Biblia. Empecé por el Génesis y ya voy por Números. Ay, dije yo, esta pobre ya, cuando termine Números ya se hizo evangélica. Sí, porque nosotros en la Iglesia Católica no leemos así la palabra. No la leemos así. ¿Qué es lo que tenemos que leer primero? El corazón de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el corazón de la Sagrada Escritura? Los evangelios. Los evangelios. Entonces hay que leer primero los evangelios. Un capítulo cada día, nada más. No más. Un capítulo. Y una vez, otra vez. Cuando se han leído unos 10 años ya y que se saben bien el Evangelio, pasen a las lecturas de San Pablo. Unos 10 años más, otra vez. Ya después pasen a los otros 5 añitos para los otros textos del Nuevo Testamento. Entonces unos 25 años. A algunos ya no les va a quedar tiempo para tanto, ¿no? Pero bueno,
Léanlo como lo lee la iglesia, porque si le leen así corrido, como que fuera novela, ¿verdad? Como fuera el señor presidente, se vuelven evangélicos, porque así no se entiende la Sagrada Escritura. Bien, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a contemplar la palabra, a amar la palabra. Por eso, ¿qué hace el sacerdote cuando termina de proclamar el Evangelio? ¿Qué hace el sacerdote cuando termina de proclamar el Evangelio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, es que este coso no deja ver. ¿Pero qué hace uno? Agarra la palabra y le da un beso, ¿o no? Ustedes agarran su Sagrada Escritura y le dan un beso a su Sagrada Escritura. Para empezar, ¿tienen su Biblia o no tienen? Y que sea católica por lo menos. Ay, Dios mío. Bueno, pídame a la Virgen que amemos la palabra de Dios. Que así sea. En sus hojitas, ahí aparece el credo que dice Niceno-Constantinopolitano. ¿Qué quiere decir? Que es el que surgió del concilio de Nicea, año 325, y el concilio de Constantinopla. Desde ese tiempo aparece lo que creemos, y por eso lo hacemos proclamado todos los domingos. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanos, al Padre que lo ha enviado para nuestra salvación. Vamos a responder diciendo: atiende, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, nuestra oración. Por el Papa, por nuestro obispo, por los sacerdotes y los diáconos, por los religiosos y por todos los fieles, para que reúnan en torno al Señor a la familia de los hijos de Dios y le sirvan humildemente, dando testimonio como Jesús del cumplimiento de la Escritura. Oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que busquen con conciencia recta lo que favorece el progreso del pueblo y no se dejen dominar por el afán del dinero y el poder. Oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los débiles y necesitados de nuestra comunidad, los huérfanos, los enfermos, los pobres, los ancianos, para que con nuestra ayuda descubran el mensaje de alegría y esperanza cristiana. Oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de transmitir la palabra de Dios,
los exegetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes. Oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por nosotros, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones recibidos y la misión que nos confía el Evangelio. Pues hoy Jesús nos ha enviado a evangelizar a los pobres, a devolver a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, cantamos el canto de ofertorio. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente del alma de Graciela de Jesús Revolorio Méndez, de Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acudan al Señor, quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán.
Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirnos, les recuerdo, en la entrada del templo está disponible el pan de la palabra, el folleto que nos puede acompañar a vivir la lección divina estos primeros 3 meses. Hay para los adultos y hay para los niños también. Y como no solo del pan de la palabra vivimos, también del pan de la panza hay magdalenas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.